Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, nuestro espacio de cine y de videojuegos, porque hoy tenemos un videojuego. Los aficionados dirán seguramente un videojuegazo, lo tenéis en la descripción del programa, el que nos trae hoy nuestro amigo Eduardo, desde Buenos Aires, en Argentina. Bien, aparte de videojuegos, lo normal aquí es que entren películas y series y algunos documentales bastante buenos. Os decía ayer en la contrahistoria que estaba preparando un especial sobre Oppenheimer. La contrahistoria de ayer iba sobre eso mismo, sobre Oppenheimer, y os dije que enviaseis vuestras notas de voz para que hagamos entre todos un contraplano monográfico sobre esta película de Christopher Nolan, interpretada de manera magistral por Cillian Murphy. Y bueno, me habéis enviado ya unas cuantas, 4 en concreto, 4 notas de voz por las que he podido ver, las he guardado. Pero os voy a dejar un par de semanas más para que vayáis enviándome las que creáis convenientes. Si podemos meter no 4, sino 6, 7 u 8 incluso, pues mejor todavía, y así se escuchan más voces, que es un poco la intención. He tenido la tentación, eso sí, de hacerlo hoy mismo y pegarlo a la contrahistoria, pero he dicho, bueno, 4 no son muchos, y además está hecho un poco a traición, ya que se lo he dicho, pues nada, con unas horas de diferencia. Os lo había comentado anteriormente, pero vamos, ahora tenéis ya 2 semanas para ver esta película. Espero que mi contrahistoria haya empujado a alguno al cine para ver esta maravilla de Nolan y que eso os empuje pues a prepararme una reseña, una audio reseña cinematográfica, hablando de lo que os ha gustado, de lo que nos ha gustado, si la película os parece fantástica como a mí o si os parece una película pésima. No he leído todavía a nadie que le parezca Oppenheimer pésima, pero eso sí, hay gente que dice que no es gran cosa, que no es lo mejor de Nolan ni muchísimo menos. Bien, eso vamos a dejarlo para el próximo contraplano. Hoy lo que tenemos es un contraplano normal con películas, un documental también tenemos muy bueno, y tenemos, como os decía, un videojuego. Si queréis participar en el contraplano, los habituales ya lo sabéis, tenéis que enviar vuestra nota de voz al siguiente número. Este lo digo para los no habituales, son los que se estén incorporando hoy. El 690-827909. Más 34 delante si estáis fuera de España. No os preocupéis por el más 34, que cuesta exactamente lo mismo. Enviar una nota de voz por WhatsApp, la enviéis a España o la enviéis a la Luna. Bueno, a la Luna no, porque no se reciben mensajes de WhatsApp en la Luna. Pero vamos, a la isla más remota del Pacífico, al atolón de Bikini, donde por cierto se hicieron unas cuantas pruebas nucleares en los años 50. Bien, pues dicho todo esto, la duración, ya sabéis, entre 3-4 minutos aproximadamente, y que se escuche alto y claro. Esto es importante para que podamos prestar atención y entender bien lo que nos queréis contar. Bien, pues dicho esto, pasamos ya al contraplano. Empezamos con Octavio, que es de La Coruña y que nos trae un documental fantástico de hace ya unos cuantos años, que está por cierto disponible en YouTube y que en su momento fue un documental celebradísimo, un documental sobre hechos reales. Bien, que nos lo cuente Octavio, que además lo cuenta francamente bien. Quería recomendar un documental que cuenta una historia real, típico ejemplo de la realidad supera la ficción, supera cualquier guión cinematográfico para hacer una película. Pero bueno, fue una historia absolutamente real. Y bueno, el documental se titula El Impostor. Está disponible en YouTube. Si se teclea en YouTube en la búsqueda documental y entre comillas El Impostor de Canal Plus, ya te sale. Y bueno, y El Impostor, este documental lo que cuenta es una historia real sucedida en los años 90 y cuenta la historia de Frédéric Bourdin, que es un chico, un veinteañero de origen francés, es francés, y bueno, no recuerdo ahora si fue abandonado o huyó de casa, de un hogar desestructurado. Y bueno, va dando tumbos por ahí y acaba en Linares, en España. Ahí es detenido, para ser identificado, bueno, no sé si detenido, porque las autoridades creen que es un menor. Y bueno, y él a través
a través de unas tretas, de unos engaños, bueno, consigue una información y él dice que es un chico norteamericano, lo dice con nombres y apellidos, porque sabe esa información, no quiero contar mucho tampoco el documental, y dice que es un chico desaparecido, él es de Texas, es tal persona, que desapareció hace 3 o 4 años, y bueno, que una banda de pederastas lo han sacado de Estados Unidos, del país y tal. Bueno, la cuestión es que las autoridades que están involucradas, la Fiscalía de Menores, jueces aquí en España, pues entonces se pone en contacto con esta familia norteamericana. Y sí, se desplaza uno de los familiares, creo que es la hermana de este chico que desapareció en Texas hacía 3 o 4 años, y sí, y dice que sí, que es él. Sí, es mi hermano, que sí. Y bueno, no puedo contar más. Ahí comienza una historia fascinante, increíble, la típica historia que luego puedes optar. Hay 2 opciones: o crees lo que dice esta familia, hay varias teorías que sí, porque hicieron según que hicieron. Es que no quiero contar mucho más, porque hicieron unas... Yo me he encontrado con gente que dice que sí, que lo hicieron por esto o no lo hicieron por lo otro, pero bueno, aquí estuvo involucrado, pues bueno, también sale el documental, pues personas de servicios sociales de Estados Unidos, pues algún responsable, creo recordar, del FBI, investigadores, todo. Bueno, la historia es, ya digo, pero de absoluta película, pero totalmente real. Este chico, bueno, joven, era joven en los años 90, Frederick Bourdain, también sale en el documental, él es el que narra la historia, y otras personas pues dando sus testimonios, perdón. Pues nada, espero que si lo veis, pues lo disfrutéis como lo disfruté yo, porque la historia es fascinante. El impostor es, como bien dice Octavio, un documental que bien podría ser una película, ya que cuenta todo lo que cuenta, aunque es 100% real, eso sí, parece creado de un guionista, pero por un guionista, vamos, parece salido del magín de un guionista con una imaginación febril. El documental es de hace unos años, del año 2012, he ido a verlo, y no sé si lo tendrán por ahí en alguna plataforma, es posible que sí, pero vamos, no os hace falta porque, como ya ha apuntado Octavio, lo tenéis en YouTube doblado al español. Lo he ido a buscar y la verdad es todo una fortuna que lo tengamos en YouTube, porque así lo puede ver cualquiera. Está en calidad 720p, así que casi alta definición. Vamos, que nos vais a tener que ver el documental, que por cierto es largo, dura más de 1h30, os lo vais a tener que ver en 340, que es algo muy pequeñito, que hace unos años no nos importaba tanto ver los vídeos en baja resolución, pero ahora que nos hemos hecho a los HD y a las 4K, pues en el momento en que nos pones un vídeo que no se aprecia muy bien, ya nos quejamos, nos duelen los ojos. Los que venimos del VHS, recordadlo, allá por los años 80 y 90, y nos parecía fenomenal, y nos veíamos las 3 del Padrino seguidas en VHS y nos parecía que aquello se veía y sonaba fantástico. Luego ya pasamos al DVD y dijimos, caray, qué mal se veía el VHS. Luego ya empezamos con la alta definición y dijimos, ¿cómo pudimos ver DVDs durante tanto tiempo? Si se veía fatal, ya se nos habían olvidado los VHS, y ahora pues ya sabéis, tanto en las plataformas como algunos reproductores de discos de ultra alta definición, 4K, pues eso se ve que es una auténtica maravilla. Incluso a veces se ve, diría, que hasta demasiado bien. Pero bueno, que lo tenéis en 720, está muy bien. Lo dio el Canal Plus en su momento en España, cuando, bueno, a través del satélite, del cable, vamos, en una palabra, porque el Canal Plus para el año 2012 ya había desaparecido como tal. Desapareció, creo que fue en 2004-2005, cuando nació 4. Bien, la cuestión es que el documental, lo suyo es que lo veáis, en serio os lo digo, os dejo el enlace abajo, luego ya si queréis podéis seguir escuchando o escuchar esto, no os voy a contar nada, por supuesto. Octavio, como habéis escuchado con vuestros propios oídos, no ha dado ni un solo spoiler, aunque la historia es real, aquí no habría mucho spoiler, no hay el desenlace, lo conocemos a poco que uno busque por ahí. Bien, la base del documental es la historia, una de ellas, porque este hombre tuvo varias, y todas rocambolescas, de Frederick Bourdain, un conocido estafador francés, experto en suplantación de personalidad. Sí, en hacerse pasar por otros, vamos. En aquel entonces todavía no era conocido, estamos hablando de 1997, tenía 23 años, es lo que
Era un jovencito completamente anónimo, aunque no le tenía ni fichado la policía todavía. Evidentemente unos años después estaba fichadísimo por la policía de distintos países. Bien, pues a este jovencito se lo encuentran junto a una cabina de teléfonos en España. En Linares, concretamente. Linares es una ciudad que está en la provincia de Jaén, vamos, que no es ni Madrid, ni Barcelona, ni Valencia, ni Bilbao. Es una ciudad pequeña en el sur de España. Se lo encuentran allí y se lo llevan a un centro de menores, obviamente, viendo que tiene 16 años, o es lo que él dice. La policía ha acudido a la llamada de unos supuestos turistas que han encontrado al crío abandonado. Una vez bajo custodia, Frédéric asegura que no se llama Frédéric, sino que se llama Nicolas, y que no es francés, sino un adolescente norteamericano que se fugó de su casa en Texas 3 años antes, después de tener una discusión muy grande con su familia. Bien, las autoridades españolas, en este caso las de Linares, pues se quedan sorprendidas de que un quinceañero tejano haya terminado en lo más profundo de Andalucía, proveniendo de tan lejos, ¿no? Frederic, evidentemente, antes ha tenido que montar su propia coartada. Ha hecho unas llamadas a Estados Unidos para informarse. Tener en cuenta, año 97 ya existía Internet, pero por supuesto no estaban los teléfonos móviles ni nada de eso. Si uno quería saber algo, tenía que preguntarlo en persona o llamar por teléfono, que era lo mismo que hacer las cosas en persona. Ya digo, el Internet del 97, yo sí lo recuerdo, era un Internet limitadísimo, lentísimo y no especialmente disponible. Así que todo esto lo tuvo que hacer por teléfono. Hizo unas llamadas a Estados Unidos para informarse sobre casos de niños desaparecidos. Él se entera de un niño, un Nicolás no sé qué, que vivía en Texas y que se había ido. Él habla inglés bien y puede entenderse con los operadores. Allí descubre el caso de este niño llamado Nicolás, que había desaparecido 3 años antes, en 1994. Los hechos relatados en el documental acontecen en el 97. Y ojo, son completamente reales. La policía española no pone en duda de que se trate de un niño desaparecido en Texas en el 94. Bueno, si él lo dice, que es Nicolás y que además parece que habla inglés, habla con acento extranjero, y se ponen a localizar a la familia. Bien, la localizan, por supuesto, y uno de los familiares vuela hasta España para recoger al presunto Nicolás. Y nada, se lo lleva de vuelta a Estados Unidos, donde a pesar de que Frédéric y Nicolás no se parecen mucho físicamente, habla con acento francés, no con acento estadounidense y mucho menos de Texas, que ya sabéis que es uno de estos acentos gringos especialmente marcados, y que tiene unos cuantos años más. Nicolás en el 97 debería tener 16 años. Frédéric Bourdin tiene 23. Bien, a pesar de todo eso, en lugar de llegar a España y decir, no, este no es nuestro hijo, nos han hecho ustedes perder el tiempo, nos volvemos, ¿no? No, lo aceptan y lo reconocen como el hijo perdido, como ese hijo que se había fugado de casa 3 años antes. Bien, no quiero seguir contando porque os desvelaría el desarrollo y el final del documental. Vale, ya sé que se trata de un documental y no de una película de ficción, y bueno, aquí tampoco es que importen demasiado los spoilers, a ver si me entendéis, es algo que no tenéis más que buscar Frédéric Bourdin en Google y conoceréis la historia completa, pero bueno, yo la verdad es que cuando vi este documental desconocía la historia por completo y me había pasado en el curso de mi propia vida, en 1997, en la propia España, que es donde se encuentra este hombre, pero claro, un asuntillo menor que pasó desapercibido hasta que el director de este documental lo recuperó. Me fui enterando de todo lo que sucedió gracias a este documental y está contado con recortes de prensa, iba a decir, con noticias de la época del 97 en Estados Unidos, etc. Bien, está casi en ese aspecto es periodístico, pero sí, como os decía antes, la historia es tan increíble que parece concebido por un guionista. Cuando te terminas de verlo ya te quedas con ganas de saber más sobre el impostor. Claro, dices, bueno, esto es real, esto no es un hombre que se haya inventado a alguien, ¿no? Frédéric Bourdin existe y está vivo porque aparece en el documental. Yo cuando lo vi en su momento, hace unos años, corrí a Google, me faltó el tiempo a buscar información sobre este hombre. Cuando se estrenó el documental, pues hace ya más de 10 años, yo no sé cuándo la vería, por esa época, quizá 1 o 2 años más tarde, sí había bastante información en Google, porque este documental fue muy sonado. Se llevó, varios premios y
se pasó por todo el mundo en su momento, este del impostor. Era un documental hecho evidentemente pues en inglés y con una distribución mundial. No es un documental tampoco especialmente barato, tiene dramatización, etcétera. Vamos, es una gran producción documental. Pues nada, fue cuando descubrí que Frédéric Bourdin, después de este oscuro episodio tejano o andaluz tejano, había seguido el tipo suplantando personalidades, pero estaba ya en Europa. Vamos, que este hombre durante muchos años fue algo así como un impostor en serie. El propio Bourdin participa en el documental, es de hecho uno de los principales entrevistados. Bueno, es más, es el principal entrevistado porque es el protagonista absoluto de esto. Tras ver el documental, uno se hace varias preguntas. Además es inevitable hacérselas. La primera es ¿qué se le puede pasar por la cabeza a un joven de 23 años a un joven francés de 23 años para hacerse pasar por un adolescente estadounidense de 16 años desaparecido mucho tiempo antes, a quien no se ha visto en la vida, que no se ha conocido y que por supuesto desconoce al 100%? Porque puede entender que un estafador quiera suplantar la personalidad de alguien, pero si alguien le estudia antes, le estudia la gestualidad, trata de parecerse a él, no sé, si pone una peluca, qué sé yo, primero, bueno, tiene que parecerse, evidentemente, tener al menos darse un aire. Y sobre todo le estudia la manera de hablar, trata de imitarle la voz, pero en este caso no sabía nada, solo una cosa que le habían dicho por teléfono. Y este niño desapareció en Texas en 1994 y todavía le seguimos buscando. No tenía ni idea de nada más. Conocía su nombre y su apellido y el lugar de donde provenía, es decir, de una ciudad de Texas. Y esto es algo que te lo preguntas, ¿qué te pasa por la cabeza para hacer una cosa así? No estamos hablando, Frédéric Bourdin cuando hace esto tiene ya 23 años, es un hombre hecho y derecho, es un adulto. No es algo que esté haciendo un adolescente en busca de validación o de aprobación de los demás, no lo sé, que en lugar de tener 23 años hubiera tenido 15 o 16, ¿vale? A esa edad sí se hacen locuras, ¿no? Estas historias que de vez en cuando se escuchan en la crónica de sucesos, que dos jóvenes enamorados se escapan de su casa y se van a Portugal, qué sé yo, o a ver el mar, no sé. Estas siempre han existido, no. Estamos hablando de gente muy jovencita, ¿no? De adolescentes, menores de edad. En este caso, no. Yo a los 23 años ya estaba trabajando, caray. Pues nada, él estaba también, entre comillas, haciendo su trabajo, aunque un trabajo un poco extraño, ¿no? Bueno, el documental permite meterse bastante bien en la mente del impostor porque es que el impostor la protagoniza. Y eso de meterse en la mente del criminal, del asesino, es un tema tradicional en el cine. En este caso, Frédéric Bourdin no es un asesino, es simplemente un estafador, pero que practica un tipo de estafa muy particular. Esta de la suplantación de personalidad. No lo hace además para robar dinero, por ejemplo, ¿no? Voy a hacerme pasar por fulano para luego, pues, tener acceso, qué sé yo, a su cuenta bancaria. Voy a llegar al banco y entonces tengo su número ya y sus claves, pero el del banco me tiene que reconocer o asociar que soy yo esa persona. No. Lo hace para conseguir celebridad y renombre. Algo que, por cierto, consiguió en Estados Unidos, porque claro, su historia salió en todas las televisiones en aquel momento. De haber sucedido esto no en el 97, sino ahora en nuestra época, en 2023, bueno, habría sido una estrella de las redes sociales, de Instagram, de Twitter, de YouTube, etcétera. Esto evidentemente pues no pasó de los programas de noticias en aquella época. No podían entender los propios periodistas cómo un niño de 13 años pues había desaparecido y había reaparecido 3 años más tarde en España, la lejanísima España, en un lugar que muy pocos estadounidenses sabrán que existe, como la ciudad de Linares, ¿no? Bueno, esto dio que pensar tanto que un detective privado se puso a investigar sobre el tema. Esa es la primera pregunta. La segunda, yo diría que es mucho más pertinente. Y esto nos llevaría a una reflexión general sobre el engaño. Es decir, no hay nadie más fácil de engañar que aquel que quiere ser engañado. Esto se ve muy bien en la política, ¿no? ¿Cómo puede ser que sigas votando a este tipo si no hace más que engañarte? Y hace lo contrario de lo que te ha prometido. Bueno, pero le voy a volver a votar. Pues en esto muchas veces sucede también en las historias amorosas, qué sé yo, pero mujer, deja ya a este hombre que no es trigo limpio y que lo único que te hace es darte mala vida. Pues que le quiero mucho, me estoy dejando engañar. Bueno, en el caso de la familia tejana es que es evidente. La policía española
le muestra a un chico sensiblemente mayor que su hijo desaparecido, que se parece muy poco a él. El niño era rubio, de ojos claros, y Frederick Bourdin es moreno, con ojos castaños. Yo creo que, bueno, uno puede teñirse el pelo, pero cambiarse el color de los ojos es algo de manera, digamos, permanente, es algo mucho más complicado, ¿no? Que además se nota que es mayor. Estamos hablando de 16 a 23 años. Son demasiados años. Esa de haber 7 años, en otras edades pues no se nota tanto, pero de los 16 a los 23 sí damos un cambio importante. Uno ya deja de parecer un adolescente y parece un hombre, ¿no? Bien, se encuentra eso. Bueno, aparte de eso es que habla el inglés, lo habla con acento francés, con acento de otro país. Todo dentro de una historia un tanto extraña. Parece el crío en el otro lado del mundo, en un pueblo perdido, qué sé yo, un lugar. Pues eso, para un americano lo que será la provincia de Jaén, no saben, ya digo, como decía antes, ni que existe. Y en este punto la historia está muy bien, porque Frederick crea una coartada para cada uno de los problemas que sabe ya que existen. Él ya lo tiene calculado. Bueno, cuando me pregunten por el pelo, tal, cuando me pregunten por los ojos, tal, cómo he terminado en un lugar como España, tal. Su aspecto lo tiene, su cambio de aspecto lo tiene perfectamente estudiado para explicárselo a su falsa familia, ¿no? O el hecho mismo de que está en la otra parte del mundo. Todo es realmente imposible de creer, pero es que lo creyeron. Y no tanto la policía española, que a fin de cuentas, pues lo que hizo fue encontrarse un adolescente indocumentado y evidentemente, pues no sabe distinguir si es francés, polaco o estadounidense. Me refiero a la familia tejana. Al final del documental, Frederick Bourdin enuncia una tesis, un tanto inquietante, de por qué le dieron por bueno y le reconocieron. Pero bueno, para saber exactamente qué es lo que cuenta Frederick Bourdin, no tenéis más que ver el documental. Os va a salir gratis porque lo tenéis en YouTube. Así que si no lo habéis visto ya habéis escuchado luego el contraplano, pues os podéis poner, eso sí, terminadme el programa que viene algunas cosillas buenas ahora. Bien, como os decía, no es necesario que vayáis a ninguna plataforma, no os defraudarán. Aparte de los premios que recibió, que fueron unos cuantos, en Rotten Tomatoes tiene, y os lo digo ya porque voy a buscarlo, tiene una valoración del 95%. Yo creo que con eso ya está todo dicho. Os lo dejo enlazado en la descripción del programa. Seguimos con Julián, que nos trae una película clásica, clasiquísima, vamos, que cabalga entre el terror y la ciencia ficción. Esto sería para el contraplano. Entonces quería comentar sobre la película Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, película del año 1979. Y bueno, pues es tanto el director, que es una maravilla, como la mayor parte de los actores, incluida Sigourney Weaver, que realmente se da a conocer con esta película, pues hacen una película excelente. Es una película de terror, pero más que de terror es una película de ciencia ficción y hoy en día es todo un clásico. Creo que merece la pena y que es una película que, si no la has visto, me imagino que conviene, creo que deberías verla. Igual que viste El Resplandor porque es de Kubrick, pues aquí ocurre una cosa similar. Es una maravilla de Ridley Scott en este caso. La cuestión es que el otro día, pensando en esta película, llegaba a una reflexión, y es que es una película que tiene 50 y tantos años, en la que todo el mundo ha aceptado, ningún compañero, ningún amigo me ha dicho ninguna cosa en contra nunca, ha aceptado que el papel del protagonista pues lo tenga la teniente Ripley, que es la que tiene los pantalones en la nave, es la que decide de verdad, es la que tiene inteligencia y la que al final, bueno, pues consigue salvar la situación. Entonces, pues realmente es una cosa que nadie protestó y nadie dijo nada, ese famoso machismo que ahora tanto cacarean, pues sinceramente es una cosa que todo el mundo ha aceptado y que no hay ningún problema. Y como ella, otras 1000 películas similares. Entonces, el otro día me daba cuenta que hoy, con la manía que tienen de imponernos y de meternos a martillo personajes femeninos por temas feministas, etcétera, etcétera, pues casi si esta película la hubieran estrenado hoy, cuando hubiera visto un poco la sinopsis, hubiera dicho, ¡buah! Otra película feminista, y a lo mejor ni la hubiera visto. Y sin embargo, es una de esas películas que he visto 1000 veces, que me sé de memoria, que me encanta y que cada vez que caigo en algún canal que la está poniendo por casualidad, me quedo enganchado inmediatamente a verla. La verdad es que es una
una maravilla. Entonces, bueno, pues quería saber un poco tu opinión, si la has visto, y un poco sobre la reflexión que he hecho, el hecho de que hoy en día, pues casi con este bombardeo que tenemos, pues películas que podrían merecer la pena, las habríamos rechazado. En fin, un saludo, buenas noches. Bueno, poco se puede decir de Alien que ya no se sepa. De Alien el octavo pasajero, porque Aliens ha habido unos cuantos, ¿eh? Creo que son unas 6 películas las que se han hecho hasta el momento presente de esta serie, de esta franchise, de esta franquicia que dicen en inglés. Bien, todo lo que se diga de Alien, la primera, pues es poco porque es una película bastante buena. Es una película de ciencia ficción y terror, bueno, más de lo segundo que de lo primero, estrenada en 1979, es decir, 44 años tiene ya encima. Esta película fue dirigida por Ridley Scott y con Sigourney Weaver como protagonista total. Que tenga 44 años no significa que esté antigua, ni mucho menos. De hecho, los podemos ver. Yo no sé cuándo fue la última vez que vi a Alien, pero era, no lo sé, 8 o 9 años, una cosa así. Y la verdad es que no me pareció, habían pasado ya pues más de 30 años desde su estreno y no me pareció en absoluto una peli antigua. Es de estas películas que resisten muy bien el paso del tiempo, incluso desde el punto de vista, entre comillas, tecnológico, ¿no? Una película muy bien hecha, muy moderna ya para su tiempo, para el 79, y luego, evidentemente, lo que es la trama está muy bien conseguida, es una película muy bien dirigida. La película está ambientada en un futuro, no sé exactamente en qué año, un futuro lejano, no sé, dentro de 1 o 2 siglos, en el que los seres humanos disponen ya de grandes naves espaciales y se mueven por el sistema solar de forma rutinaria para explotar los minerales de los asteroides. Esto seguramente lo habréis oído en más de una ocasión, ¿no? El futuro de la humanidad y de la minería no está en África o en tal, sino en Australia, sino en los asteroides, que hay un montón por el espacio sueltos que tienen cantidades ingentes de todo tipo de minerales. Seguramente, no dudo que sea así, pero claro, necesitamos una tecnología de la que no disponemos ahora mismo para ir a por esos minerales, que están lejísimos, explotarlos y traerlos hasta la Tierra, pues para utilizarse en todo tipo de usos, ¿no? Bien, esto parte del hecho que ya la humanidad ha llegado a eso y que es normal, además, que haya cargueros por el sistema solar viajando, pues como ahora hay portacontenedores por los océanos de la Tierra. Pues bien, en uno de estas naves de carga, el Nostromo, que pertenece a una empresa minera, se encuentra la tripulación, que está... Bueno, la comandante no es Sigourney Weaver, ella es la primera oficial de a bordo, una cosa así. Bueno, pues están de regreso a la Tierra cargados de mineral. Los tripulantes viajan por el sistema solar en estado criogénico, es decir, dormidos, porque la travesía es muy larga y para no tener que llevar cantidades ingentes de comida y de agua, pues les duermen, ¿no? Pero los sistemas de la nave están programados para que en el caso de que suceda algo, pues despierta automáticamente a los tripulantes para que avisen al capitán de la nave, pues por ejemplo, de una señal de socorro, ¿no? Así que despiertan a la tripulación y van a ver qué pasa. En un asteroide cercano se encuentran una nave alienígena abandonada en la que hay unos huevos un tanto extraños. Bien, en ese punto se desencadena la acción. Es una acción terrorífica, os lo digo ya, con un alien de por medio que es el que da nombre a la película. La película esta, Alien, fue un taquillazo. El octavo pasajero significa que es el octavo, porque la Nostromo está tripulada por 7 personas. Bien, fue un taquillazo brutal. He ido a mirar cuánto recaudó por pura curiosidad ya, ¿no? Y me ha sorprendido por el dinero que hicieron con esta peli. Les costó producirla 11 millones de dólares, que era una cantidad respetable, ojo, en el año 1979. Bien, recaudó 185 millones de dólares, es decir, 18 veces lo que costó. Eso llevó directo al estudio a plantearse una secuela. No podía ser de otra manera. Tardaron. La primera es del 79 y la segunda ya es del 86. Y eso a pesar que la secuela yo no fui a verla al estreno porque yo en el año 79 era muy pequeño. Entonces, evidentemente, pues no iban a llevar mis padres a ver una película de miedo, ¿no? Por muy espacial que fuese. Pero sí la vi posteriormente en VHS, del que hablaba antes. La vi muchas veces, además, porque una clásica, está de Alien, la típica película de los 80 de videoclub, ¿no? Bien. El hecho es que la película está, si la conocéis, y seguro que muchos de vosotros la conocéis, está cerrada por completo. Es decir, empieza y termina, es autoconclusiva. Era difícil enganchar una segunda parte, una secuela, aunque bueno, en esto los guionistas se las apañan muy bien para dejar un resquicio abierto, aunque aquí no dejaron ninguno, pero bueno, ya se encargaron de abrirlo por su propia cuenta. Bien, en el 86 hicieron la segunda película, que se tituló Aliens, también exitazo de videoclub por todo lo alto,
Y como la cosa volvió a ir de cine, nunca mejor dicho, pues nada, hicieron la tercera, que se llamaba Alien 3, ya unos años más tarde, en 1992, y la cuarta, Alien Resurrection, en 1997. Todas estas son 4, pues se hicieron con Sigourney Weaver como la Teniente Ripley y, bueno, la historia, digamos, original, ¿no? Luego ya en este siglo, claro, Sigourney Weaver estaba un poco harta de ser la Teniente Ripley, además, pues como es lógico, pues habían pasado casi 20 años desde la película original y había envejecido, que esta mujer, por cierto, envejeció bastante bien. Decidieron revivir la franquicia, facturando 2 precuelas. No hicieron más secuelas, sino precuelas, que es otra de los trucos. Hicieron Prometheus en el año 2012 y Alien Covenant en 2017. Yo Prometheus sí la vi, pero Alien Covenant ya me abstuve. No me interesaba demasiado. Para estas 2 últimas regresó Ridley Scott a la dirección, porque la había dirigido la primera, esta que nos ha traído Julián. La segunda, la tercera y la cuarta, con Weaver, no las hizo él. Las hicieron otros directores. Una de ellas, de hecho, la hizo James Cameron. Bueno, la cosa es que regresó para esto a la dirección. Vamos, que le han sacado todo el partido posible a una historia que, a poco que veamos la primera entrega, se concibió para una película. Además, buenísima, todo se ha dicho, pero solo no para una película. A mí, la verdad, y os lo he dicho muchas veces, el cine de terror no me da mucho. Bueno, procuro evitarlo, no sé que sea una obra maestra, una cosa así. Pero vamos, reconozco que esta te mantiene pegado a la butaca de principio a fin, creando un suspense muy, muy difícil de igualar y sin recurrir a trucos baratos ni fáciles. Ridley Scott, de hecho, huye de los recursos fáciles y crea una atmósfera. Claro, el espacio también, el lugar donde está ambientada ayuda, ¿no? Una atmósfera opresiva, espeluznante a ratos, ¿no? Le imprime un ritmo muy rápido y crea un monstruito, el alien propiamente dicho, que es todo un icono. El terror, aunque en esta primera película es bastante más esquivo que en otras de la saga. Todos conocemos, vamos, el aspecto del alien, incluso aunque no hayamos visto ninguna de las películas de la serie. Hace unos años había uno que se disfrazaba del alien en la Puerta del Sol y se pasó allí durante un montón de años, de estos que van vestidos de personajes de películas, de dibujos animados, para hacerse fotos con los niños. Bueno, pues había uno que era el alien, lo recuerdo, estuvo un montón de años en la Puerta del Sol. En invierno, pues bueno, porque llevaba un disfraz inmenso, ¿no? Pero en verano pensabas, caray, este tipo a lo mejor es el alien de verdad, porque tiene que estar pasando un calor que solo lo soporta un extraterrestre, ¿no? En fin, solo verlo es tan icónico que cualquiera lo reconoce. Respecto a lo que comenta Julián de si es una película feminista, pues a ver, no sabría qué decirte, no creo que sea una película feminista, ni Ridley Scott ni Sigourney Weaver tenían intención alguna de leer esto en clave de género. Es una película de terror, de acción, terror con heroína. En este caso, la Teniente Ripley, que es un personajazo, por cierto. Yo creo que nadie se planteó como feminismo en aquel momento esto. Y de hecho, yo es que ni lo había pensado. De verdad, es la primera persona que me sacude esto y me dice, oye, ¿no has pensado en que quizá esto de Alien se hizo en esta clave? No, yo no creo que se hiciese en esta clave, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, no tenían ninguna intención de llamar la atención. Hacen falta heroínas femeninas. Simplemente en el guión estaba una mujer muy especial, que Sigourney Weaver la llena completamente el personaje, bueno, hasta el punto que la Teniente Ripley ya no podían sustituirla por otra actriz que no fuese ella, ¿no? Esta obsesión por las identidades y las categorías, esto es algo muy reciente, de los últimos años, que parece, ya sabéis, que hay que ir con el colorímetro en la mano y sexando continuamente a los personajes, ¿no? Espero que esta tontería se termine pasando, porque el cine, como la literatura, ¿no?, cuenta historias y más, historias protagonizadas por seres humanos, sin importar su sexo o su raza. Y eso es completamente secundario, a no ser, claro está, que se trate de un personaje histórico. En ese caso, pues sí, claro, evidentemente ya esos elementos identitarios se cuentan más, ¿no? Esto lo hemos hablado más de una vez aquí en el Contraplano. El cine histórico, el director debe de tratar de que el reparto se asemeje lo más posible al personaje histórico en cuestión, pues para dar autenticidad a la historia. Si no, pues nos encontramos con algunos de esos ejemplos ridículos de los últimos años, ¿no? Vamos, no es el caso de Alien, ni mucho menos. Alien es una ficción absoluta que se desarrolla en un futuro remoto en el espacio exterior.
un lugar al que, por cierto, el ser humano nunca se ha aventurado personalmente. Vamos a pensar, no, a la Luna no está en el espacio exterior, está en el espacio cercano, está cerquita de la Tierra. Más allá de la Luna, los seres humanos nunca han entrado. Bien, en streaming la tenéis, estoy viéndolo aquí en Just Watch, la tenéis en Disney Plus, bueno, Disney Plus, como lo dicen ellos. Y bueno, como tuve que decirlo yo en una publicidad que hice hace cosa de año y medio o algo así, me venía, además recuerdo que los de la agencia me pasaron, tienes que decir bien grande, en mayúsculas, plus, plus. Dije, bueno, pues diré plus, evidentemente, ¿no? Era una publicidad, pero me resultó llamativo, porque plus, es PLUS, pero en fin. Y eso y en Movistar Plus también, los de Movistar no andan con esa tontería, dicen plus directamente, pero lo que lleva es un más detrás. Bien, en alquiler la tenéis también en Amazon Prime Video por 3,99 euros, es decir, por 4 euros, para redondear. Bien, seguimos con Johannes, que nos trae una película de guerra alemana muy reciente. Soy fan de la contrahistoria y el resto de las contras que tú haces. Creo que haces muy buen trabajo, sobre todo cuando estás con Alberto. Quería proponerte como tema de contraplano, estuve buscando y no lo tienes todavía. Claro, es un filme muy reciente, que es Sin Novedad en el Frente. Creo que es un filme alemán. Es un tema que creo que se ha tratado mucho recientemente en el cine. Hay varios filmes, que es el tema de la Primera Guerra del Frente Occidental en la primera Guerra Mundial. Por lo menos recuerdo 1917, que me engañó un poco porque, tratándose del año, pensaba que era más bien el Frente Oriental, ¿no? Y todo lo relativo a la Revolución Rusa, pero no, al revés, era el Frente Occidental. Entonces quería traer este tema, este filme, para que lo analices en el contraplano. Me resultó muy buen filme, sobre todo la manera, la crudeza de las escenas de batalla, etcétera. Yo recuerdo en mis clases de historia, soy cubano, aunque bueno, como buena parte de nosotros vivimos desperdigados por el mundo. Recuerdo en mis clases de historia en La Habana que nos enseñaban que la principal característica del frente, de ese frente en particular en la Primera Guerra Mundial, el Marne, el Somme, Verdun, incluso Verdun nos lo impartían con el nombre de la carnicería de Verdun, era la pérdida de vidas total, sin ganancia en el frente de batalla. Es decir, que casi no se movía el frente, casi no había una ganancia estratégica para ninguna de las partes, y sin embargo morían muchísima gente. Y eso, lógicamente, cuando te lo dan en clases no es lo mismo que verlo, ¿no? Que me pareció una cosa espectacular y a la vez muy sombría por parte de los que realizaron el filme. Eso era lo que quería compartir contigo, Fernando. Buenas tardes, un saludo a los contraescuchas, un saludo para ti, para Alberto, y hasta la próxima nota de voz. Bueno, Sin Novedad en el Frente ya pasaba por el contraplano, pero no exactamente esta película. Sin Novedad en el Frente. Hace unos años, en 2018, he ido a buscarlo, Johannes. Pasó la primera de las películas, la que dirigió Lewis Milestone en el año 1930. Es una película que fue muy aclamada en aquel momento por su realismo, y porque estaba muy cerca la Primera Guerra Mundial. Habían pasado solo 12 años desde el final de la Gran Guerra y, claro, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues había mucha gente que era superviviente de la guerra, que había estado en esas mismas trincheras, ¿no? Luego se hizo otra versión muchos años más tarde, en el año 1979, pero esta versión ya para la televisión. Esta pasó un poco, era un telefilme, pasó un poco sin pena ni gloria. Ambas se habían hecho en Estados Unidos, cuando la base literaria de esta historia es Sin Novedad en el Frente. Es alemana, es una novela escrita por un autor alemán llamado Erich Maria Remarque. La novela se publicó en Alemania en 1928, es decir, 10 años después del armisticio, y fue un éxito de ventas bestial, porque el país estaba repleto de veteranos traumatizados que, aunque habían pasado ya 10 años desde el final, seguían atormentados con la guerra. La mayor parte de estos veteranos no lo olvidaron nunca, ¿no? Fue una
guerra especialmente atroz, sobre todo para quienes tuvieron que combatir en las trincheras, ¿no? Y esta es una película, y el libro en sí, es una experiencia en el frente occidental. Sin novedad en el frente occidental, es de hecho el título original de la novela. El libro fue muy polémico y estuvo prohibido en varios países, porque se consideraba que atacaba al estamento militar y atacaba la guerra. En Alemania se pudo vender hasta 1933, año en el que llegaron al poder los nazis. Bueno, en el año 1930, cuando esta película, que venía de Hollywood, se estrenó en Europa, se estrenó en Alemania también, los nazis convocaron concentraciones de protesta en la puerta de los cines alemanes, en los que se estrenaba la película de Milestone. Pero una de las primeras cosas, por supuesto, que hicieron nada más llegar al poder en el 33 fue prohibir tanto el libro, que había su versión original, se escribió en alemán, como, por supuesto, la película, ya que lo tenían por una historia, una novela y una película antipatriótica. A Remarque no le podían acusar de judío, porque no lo era, pero sí era católico, que era otra de las bestias negras favoritas de Hitler. Por suerte, Remarque ya se había largado del país, se había establecido en Suiza años antes, donde se terminó convirtiendo, un poco contra su voluntad, en una apátrida, porque el régimen nazi le retiró la nacionalidad, dijo que no era digno alguien que escribía esas cosas y que pensaba esas cosas del ejército, del sacrificio que habían hecho los soldados alemanes, uno de ellos había sido el propio Remarque, no tenía derecho a tener el pasaporte alemán. Por suerte, él estaba en Suiza y se tuvo que volver a casar con su ex esposa, que era una suiza, para evitar que la repatriasen a Alemania, donde le esperaba, pues, evidentemente, el escarnio público y la cárcel. Al final decidió que no estaba del todo seguro en Suiza y se marchó a Estados Unidos, donde ya años más tarde consiguió la nacionalidad. La posguerra, de cualquier manera, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, a Remarque le reivindicó y se convirtió en un escritor superventas, muy cotizado, tanto en Estados Unidos como en Europa. De hecho, en Alemania pudo volver a entrar, se pudo volver a vender sin ningún problema después del Tercer Reich, sin novedad en el frente, y se pudieron proyectar las películas, etcétera. Pero no se había hecho ninguna. Es decir, os decía antes que esta novela se había llevado al cine 2 veces. Bueno, una al cine, la de 1930, y otra a la televisión. Pero que en ambas ocasiones habían sido los estadounidenses los encargados de hacerlo. Faltaba que en Alemania se hiciese una película. Esto se había dicho muchas veces. ¿Por qué los alemanes, que se metieron hace cosa de 20 años en hacer cine histórico de sus momentos más duros, especialmente de la Segunda Guerra Mundial, no han hecho todavía, no han readaptado esta novela de Remarque que tanta importancia tuvo en todo Occidente, pero especialmente en Alemania? ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, pues al final era una cuestión de tiempo, aparecieron las plataformas, porque aquí ha estado metido Netflix, ha sido una producción bastante cara, y se han puesto con ella. La hicieron el año pasado, yo no la he visto porque se estrenó por Netflix y solo está disponible en Netflix. Para cuando se estrenó yo ya me había desuscrito de la plataforma. Lo hizo, creo que fue en marzo o abril de este año, y yo ya me había quitado, creo que en enero o febrero más o menos. Me quité de Netflix porque realmente no me compensaba. Era demasiado caro para las películas que tenían, que la mayor parte de ellas o ya las había visto, o estaban repetidas en otras plataformas, o eran más bien malas. Mucho telefilme, series francamente mejorables, vale, es cierto, había alguna cosa buena, pero no compensaba realmente. Así que puestos a pagar, pues prefiero pagar por HBO, que está mejor en el aspecto cinematográfico. Yo soy esencialmente espectador de películas más que de series, y además tengo acceso luego a todas las series de HBO, que están muy bien, series de siempre, ¿no? Desde Los Soprano pues hasta Manos de Sangre o El Pacífico, Boardwalk Empire. Le falta House of Cards, pero vamos, que esa es de Netflix. Pero si escogemos las 10 mejores series, pues de la historia, que se lleva unas cuantas, están en HBO. Total, que esta película, como digo, se estrenó un poco después y me dio un poco de rabia, la verdad, porque quería ver la peli, vamos, pero bueno, ya la veré en algún momento. He leído algunas críticas y ponen la película muy bien. De hecho, hablan de ella que incluso es espectacular como está hecha. Es, eso sí, una adaptación mucho más libre de Sin Novedad en el Frente, más libre que las otras 2 películas que se hicieron anteriormente. Incorpora esta versión alemana, aparte de la historia de Paul Bäumer, que es el protagonista de la novela, una trama paralela
sobre cómo terminó la guerra, los últimos momentos de la guerra, cómo se alcanzó el armisticio. Aparece, por ejemplo, vi el tráiler, ¿no? Aparece Matías Sercheberger y está también el general Foch, el francés, negociando en los últimos momentos de la guerra, cómo se pone fin a aquella locura. Me parece, la verdad, una o algunas críticas, lo sé, dijeron, no, pero es que eso hay que ser respetuoso con la obra literaria. Bueno, sí, respetuoso es, pero puede enriquecerla, ¿no? Me parece una aproximación original, sobre todo a un siglo vista de la Primera Guerra Mundial, teniendo en cuenta que cuando se estrenó la primera de las películas, la de Milestone, habían pasado 12 años. Ahora ha pasado ya más de un siglo. La Primera Guerra Mundial nos queda realmente lejos. Ya no hay supervivientes. Queda, además, después de la Segunda Guerra Mundial, pues a la primera hasta quedó algo empequeñecida, ¿no? Entonces, verla en su contexto histórico, de una manera mucho más amplia. En fin, seguro que, es decir, mezclando la vida privada la historia privada de los soldados y la gran historia de cómo esa guerra termina. En fin, seguro que es una gran película, pero poco puedo decir de ella, porque no la he visto. Aunque eso sí, me gustaría haberlo hecho. Bien, vamos a continuar con Eduardo, que es de Buenos Aires, y como os decía al principio, nos trae un videojuego, bueno, más concretamente, una saga muy famosa de videojuegos. Y para esta edición del Contraplano quería recomendarte, como tú habías dicho que se podía sugerir también un videojuego, voy a recomendar una saga de videojuegos, aunque voy a enfatizar más que todo en la segunda entrega, y espero no ser el último ni el primer contraescucha que recomiende un videojuego, por lo que voy a recomendar la saga de juegos Half-Life. Esta saga de juegos fue creada ya hace más de 20 años por Valve, creada a su vez por Gabe Newell, y este juego fue creado, la primera entrega fue hecha en el año 1998, y ya hace unos pocos años, si no me equivoco, el año pasado, en 2020, se sacó la última entrega del juego, no la última en cuanto a la historia, sino a la última en brevedad de tiempo, que es Half-Life Alyx, para sorpresa de todos los fans de la saga. Y el juego en su momento, en el año 98, cuando salió la primera entrega, fue muy revolucionario. O sea, trajo una historia muy profunda para lo que eran los juegos de acción en su momento, y una cantidad de innovaciones gráficas y tecnológicas en todo el aspecto de la jugabilidad y de los gráficos, que también eran muy modernas. Hoy en día un juego del año 98 se ve muy antiguo, se ve bastante viejuno, pero puedo decir que Half-Life 1 es un muy buen juego, y cualquier persona que no tenga problema con jugar con unos gráficos un poco anticuados, no le molestará demasiado adentrarse en este juego, aunque también recomiendo el remaster Black Mesa, que es básicamente un remaster, o sea, una remasterización del juego original que se hizo hace unos pocos años. Pero en fin, el punto es que el juego trata sobre Gordon Freeman y sus aventuras. Básicamente es un científico nuclear que trabaja en una base de operaciones científicas secretas llamada Black Mesa en el desierto de Arizona, si no me equivoco. Y básicamente en su primer día de trabajo todo sale mal, y un experimento con un cristal de otro planeta resulta abrir un portal a una dimensión desconocida llamada la dimensión Zen, lo que a su vez trae un montón de alienígenas y una invasión alienígena al planeta Tierra. Se involucran los militares, hay un combate gigante en Black Mesa, y tarde o temprano va a terminar por expandirse esta invasión alienígena a todo el planeta. Será tarea de Gordon Freeman entonces de liberar, o por lo menos de lograr su escape de Black Mesa, y también derrotar a la cabeza, nunca mejor dicho, para los que jueguen después Black Mesa y Half-Life 1, derrotar a la cabeza de todo este plan malvado para esclavizar a la humanidad, es decir, derrotar a la raza Zen. Y una vez que terminamos de derrotar a la raza Zen, no solo lo encontramos aquí, sino en el transcurso del juego, pero se ve aquí más enfáticamente, se ve a la aparición de un hombre desconocido que porta un maletín llamado He-Man, y este hombre desconocido, misterioso, que vemos durante todo el transcurso del primer juego,
nos va a estar vigilando y al final del juego nos va a hacer una especie de monólogo. Un monólogo largo, intenso y muy abstracto, muy misterioso. Pero básicamente nos va a contratar, entre comillas, para servir a sus intereses. El segundo juego ya obtiene una temática mucho más oscura. El primer juego podríamos decir que tenía incluso una temática más infantil, pero el segundo juego ya atrae y obtiene una temática directamente distópica, al estilo de Orwell 1984. El segundo juego pasa 7 años después del primero y vemos que llegó una nueva raza al planeta Tierra que logró esclavizar a la especie humana por completo en todo el mundo, y Gordon Freeman básicamente tendrá que derrotar a esta especie que se llaman los Combine y tendrá que llegar hasta el centro de operaciones de una de las ciudades más importantes de este régimen malvado alienígena, llamada, esta ciudad es Ciudad 17, y con ayuda de aliados y la resistencia tendrá que liberar a la humanidad de la esclavitud. En este juego no solo hay un inmenso avance gráfico y tecnológico, se incluye un sistema de físicas, cada objeto responde a la gravedad conforme a lo que ocurre con la gravedad en la realidad. Si uno tira un reloj, puede tirarlo en el juego, puede interactuar con todos los objetos, casi todos los objetos, de forma más que perfecta. Y bueno, este juego el segundo juego lo recomiendo más porque no solo tiene una entrada, no solo es más fácil para el gamer más casual, sino que también me resulta mucho más atractivo, te engancha más la jugabilidad y la narración y todo realmente es mucho más envolvente, te mete más en la experiencia del juego. Así que bueno, voy a terminar este audio porque ya se está volviendo muy, muy largo para lo que básicamente es la radio o el programa del Contraplano, así que lo voy a ir dejando por aquí. Te recomiendo estos juegos y espero que si algún día los juegas, lo disfrutes. Un saludo, Fernando. Pues no, Eduardo, no eres el primer contraescucha que nos trae un videojuego y espero que no seas el último. Esto de los videojuegos, como bien sabes, mueve más dinero que la industria cinematográfica. Y estoy convencido, además, por lo que tengo visto, que el aficionado a los videojuegos pasa mucho más tiempo delante de la pantalla jugando que el cinéfilo, hasta incluso los más cinéfilos viendo películas. Respecto al juego en cuestión, que se llama Half-Life, pues le has hecho, por cierto, una reseña magistral, dan hasta ganas de jugar, qué sé yo. Lo conozco por el nombre, obviamente. Es un título clásico de los videojuegos. He ido a mirar cuando lo lanzaron y lleva, según veo aquí, 25 años en el mercado. Sí, 25 exactos. El lanzamiento del primer Half-Life fue en 1998. Vamos, cuando era yo un jovenzuelo. Desde entonces han ido renovándolo con nuevas versiones, entiendo que más modernas, con mejores gráficos, todas esas cosas, historia enriquecida, posibilidad de conectarte online, en fin, todas las cosas que fueron metiendo en los videojuegos en los últimos años. El primero se lanzó, según veo, para PlayStation 2 y para Xbox One, dos consolas que ya son un poco pleistocénicas si las comparamos con las actuales. En fin, ahí os dejo Half-Life. Yo no puedo comentarlo porque, bueno, nunca he jugado a él, pero vamos, estoy seguro que los jugones de la Contra, los contraescuchas jugones, lo valorarán en su justa medida. Bien, queridos, pues hasta aquí llega el contraplano de hoy. Lleva un poquito de todo, un documental, falta una serie, eso sí, un peliculón, lleva incluso un videojuego. Bien, pues con esto terminamos y me despido de todos vosotros. Hasta mañana, que tenemos contrarréplica. Hasta mañana.